Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Chris, esto es Mate con Mote y hoy voy a estar hablando de 8 mentiras que están diciendo actualmente los gobiernos. Específicamente voy a estar hablando de Chile, Argentina y México y desenmascarando todas esas falacias que nos están diciendo nuestros gobernantes por todo esto del coronavirus y por la forma en la cual están enfrentando esta pandemia. Bueno, antes de empezar, no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Bueno, la primera de las grandes mentiras que nos están diciendo actualmente los gobernantes de la región, que aplica para los tres países, es que lo que nos dicen que hay que hacer claramente no lo hacen. Basta con ver algunos videos como estos en los cuales podemos ver cómo el presidente se sacaba fotos con el mundo como si no hubiera pandemia alguna, mientras obviamente el mensaje que daba era totalmente opuesto. También está el polémico caso de Sebastián Piñera en Chile, que contravino protocolos por la muerte de un familiar. Y finalmente está el caso en México de AMLO, que como verán reiteradas veces ha hablado del tema de que él no use un cubrebocas, un tapabocas, un barbijo, como le quieran llamar, llegando al punto de que incluso se quisiera hasta firmar una petición para que él lo haga, obviamente para cuidar su salud y la de la gente con la que él tiene que lidiar. Pero obviamente estamos viendo que estos tres presidentes no se caracterizan por dar el ejemplo de lo que están proponiendo. Claramente hace algo totalmente distinto a lo que ellos dicen que hay que hacer. Otro tema también muy importante que se está hablando en los tres países, que es crucial y que se está adulterando y usando obviamente para el beneficio de estos políticos, es el concepto de que cuarentena no es lo mismo que pandemia. Y obviamente se mezclan ambas cosas por conveniencia. La pandemia proviene de la naturaleza o será un error humano, en algún momento esto se podrá determinar, pero lo otro es una decisión 100% de los gobiernos, que obviamente tienen implicaciones en la vida de la gente. Es una decisión técnica y estratégica que está llevada a cabo por seres humanos, por los gobernantes. De hecho, como hemos visto en el mundo, se puede hacer cuarentena o también puede no hacerse, o se puede hacer una con ciertas diferencias. De hecho, dentro del espectro de lo que se llaman cuarentenas hay miles de versiones, algunas más soft y algunas más hard. Y obviamente algunas son más dañinas en ciertas áreas y otras serán más en otras. Por ejemplo, puede ser más dañina en el tema de salud o puede ser más dañina en el tema de la economía. Pero repito, estas decisiones son de los gobernantes, no de la naturaleza, el destino o el futuro o cosas místicas. Escudarse en la pandemia y querer hacer como que estos dos conceptos son exactamente lo mismo, son una especie de sinónimos, es claramente una estrategia de los gobernantes, ya que así se pueden lavar las manos cuando pase algo. Por ejemplo, un exceso de muertes o una destrucción de la economía. Pueden salir a decir, es que era culpa de la pandemia. Con esto no se hacen cargo de sus errores y salen victoriosos, entre comillas, ante los ojos del pueblo. Si todo es lo mismo, si estos dos conceptos son lo mismo, ellos no quedan como responsables. Por eso les conviene hacernos creer que ambos conceptos son exactamente lo mismo, pero esto claramente no es así. Otro tema muy recurrente en estos tres presidentes, en estos tres países, y obviamente en los que lo acompañan en sus gabinetes, es una mirada irreal de la vida, de la realidad. Por ejemplo, los sueldos de los políticos son astronómicos. Para citar un ejemplo, me acuerdo que hace un tiempo hice un video en el cual hablaba de algunos políticos de Chile, mostramos algunos videos, y si les preguntaba a estos políticos si sabían cuánto valía un kilo de pan o un pasaje de metro, y no tenían la menor idea, tiraban precios totalmente distintos a los de la realidad. Y esto es totalmente aplicable tanto a los políticos de Argentina como a los de México. Viven sin lugar a dudas una realidad alternativa. Entonces, por ejemplo, es fácil para ellos decir que se queden en sus casas, porque la casa de ellos seguramente esté súper equipada y no tengan ningún tipo de problema. Hambre no van a pasar. Capaz a la tarde juegan al pool, tienen un jacuzzi o a la noche pueden ver una película en su microcine. Claramente tienen una distorsión total de la realidad de la gente. Y estas personas que muchas veces le dicen que se deben quedar en sus casas, se olvidan que capaz viven en un lugar de 20 metros cuadrados con, no sé, 5 o 6 habitantes más. Y ni hablar de que no tienen obviamente la heladera llena como la deben tener los gobernantes. Otro punto también que tiene que ver un poco con este es una mirada irreal pero de la parte de los privados. Como decía antes, los políticos son expertos en hablar de un lado irreal de la vida y la mayoría de ellos no han pasado nunca por el ámbito privado. Nunca han tenido que mantener una empresa o un negocio capaz o pagar sueldos a empleados, tener que invertir o un mes o capaz un año tener que perder o cerrar incluso. Con el dinero del Estado es fácil hacer las cosas. Es como una varita mágica en donde uno dice quiero poner dinero acá, quiero poner dinero acá y no hay ningún problema. Pero los privados tienen una realidad distinta y hemos visto cómo se están realmente fundiendo en esta situación de esta pandemia que estamos viviendo. Pero como decía en uno de los puntos anteriores, no es culpa de la pandemia, es culpa de las cuarentenas y cómo se están aplicando en cada país. Por eso esta mirada irreal que tienen frente a los privados obviamente va a afectar el bolsillo de todos. Y no hay que olvidarse que también los sueldos de la gente que depende de estas empresas. Otro punto también muy importante que lo llamaría discursos ilógicos es esta manía que parece tener muchos de los políticos y sin lugar a dudas estos tres, Piñera, Fernández y AMLO, y es de hablar de temas totalmente discordantes.
empezar por una cosa y después terminar por querer hacer la opuesta. Primero que está todo normal, después que hay una nueva normalidad y después no, tampoco hay una nueva normalidad. Que hay cuarentena, que después no, que la bajamos, que la subimos, que la extendemos, que la hacemos más fuerte. Todo cambia. Primero decían que la economía estaba bien, que no iba a ser tan terrible. Ahora cada vez estamos viendo que se pone peor y que estos países van a caer mucho más que la media mundial. Primero que el sistema está bien, que es excelente, que todo funciona. Después que no hay camas, que la gente está teniendo que morir en la calle, o que incluso hay que elegir de parte de los médicos quién vive y quién no. Que era una gripe común, una gripeciña, y ahora estamos hablando de que es el peor evento de la historia, con ovnis, extraterrestres, bomba nuclear y capaz hasta una supernova. Y obviamente se ha creado toda esta imagen descontrolada de lo que está sucediendo, apoyada por los medios, grandes culpables también de todo esto. Y como mostré en un video en el cual hablaba específicamente de Piñera, de AMLO, de Fernández, que seguramente lo habrán visto hace unas semanas, cada uno de ellos se encargó en su momento de decir que no iba a llegar el coronavirus a Latinoamérica, a los países respectivos, que era una exageración, que la gente podía hacer su vida, salir a comer a restaurantes, hacer como si no pasara nada. Después decían que no era tan terrible, que era una exageración, y ahora se agarran realmente de los pelos uno peor que otro. Como vemos, los mensajes que han dado todo el tiempo son disonantes. Un día te dicen blanco y el otro te dicen negro. Otro gran problema que estoy viendo cada vez más recurrente tanto en Chile como Argentina y México es querer solucionar todo con créditos. Es la gran solución mágica. ¿Cómo no se nos ocurrió antes? Démosle créditos a todo el mundo. Pero los créditos se supone que, salvo casos en los cuales cierta gente o negocios no son buenos con las finanzas o pasan por un periodo crítico capaz como este, recurren a un crédito. Pero generalmente el uso que habría que darle es para inversión, para crecer, para aprovechar una oportunidad. ¿De qué le sirve un crédito actualmente a una empresa o incluso a un kiosco, al caso menor que se te puede ocurrir, si sirve solamente para pagar deuda anterior, o sea, gente que ni siquiera estaba produciendo? Además, después los créditos no se pagan solos, le generan un agujero tremendo. No pensemos solamente en las grandes empresas, pensemos también en el hombre que tiene un kiosquito, o el que tiene una carnicería, o el que se puso incluso una peluquería. Cualquiera de estos casos, con un crédito, se va a fundir y más rápido todavía cuando lo tenga que pagar. Que encima, obviamente, se hace cada vez más difícil pagar algo si en meses lo estuviste sin generar. Otra gran mentira que se malinterpreta totalmente es este concepto de que le dan de comer o le dan ayudas a la gente. Primero y principal, ¿por qué la gente tiene que recibir comida prácticamente en la boca como si fueran unos bebés? Lo que al Estado se le canta darte, porque ni siquiera que uno puede decir, bueno, a mí dame esto. No, lo que te den, cuando históricamente el ser humano ha salido a conseguir su sustento, a trabajarlo. O incluso con toda esta ayuda económica que se está dando, ¿realmente creen los políticos que con esto se puede sobrevivir? Que generalmente representa, no sé, una fracción de lo que es siquiera el sueldo mínimo. O sea, si con el sueldo mínimo en cualquiera de estos tres países, Chile, Argentina o México, la gente tiene dificultades para vivir, imagínense con una fracción de eso, que es lo que muchas veces se está dando. Y además, ¿dónde queda la dignidad de la gente a cambio de esta limosna que se da? Porque realmente es una limosna. Si me dijeran que la ayuda obviamente era contundente, que fuera algo con lo que la gente pudiera llegar a sobrevivir, sería otro tema, por lo menos no lo tocaría. Pero no hay que perder la dignidad de trabajar, de salir día a día a pelearla. Eso es algo que es parte intrínseca de nuestro forma de ser, de ser humanos. Y el último tema, muy importante también, no por ser el último es menor, que es la mentira que se ha generado en los datos. Como hemos visto en estos tres países, los contagiados no se sabe exactamente cuántos son, se acumulan las muestras en los laboratorios, o incluso dan mal los datos, inventan gráficos, cometen errores, no saben multiplicar ni sumar. Tenemos el caso, por ejemplo, de Argentina, que infratestea, o el caso de Chile, que hacía supuestamente la cantidad de test que correspondían, pero se armó un problema enorme hace unos días por cómo administraban, por ejemplo, los datos de los muertos. Entonces estos países, los laboratorios están denunciando que tienen problemas en la cadena y por eso no están alcanzando a dar los resultados. Vimos también en videos anteriores cómo Argentina, por ejemplo, hablaba de gráficos que no eran reales, equivocando números o mostrando nociones parciales de lo que realmente pasaba. Cada uno de estos gobiernos ha aprovechado lo que le sonaba mejor. Si uno tenía un mejor índice de, por ejemplo, contagiados, mostraba eso por sobre el resto, y el que tenía una mejor proporción de muertes por millón mostraba eso. Cada uno alteraba la realidad según le convenía. Y ni hablar de temas como los que estuve hablando en videos anteriores, de países que desprestigiaban uno al otro, incluso con países vecinos, una aberración. Así que bueno, acá vimos 8 cosas con las cuales nos han estado mintiendo, que realmente es terrible. Capaz muchos otros países de Latinoamérica se pueda decir lo mismo. No creo que sea algo exclusivo a estos tres países, pero sin lugar a dudas tenemos unos muy buenos mentirosillos en Latinoamérica. Bueno amigos, si les gustó el video los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal no se olviden de suscribirse. Acá abajo les dejo el Instagram. En los comentarios me gustaría saber su opinión del país de donde ustedes sean, qué es lo que opinan de sus mandatarios. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Yo soy Chris y esto es Mate con Mote. Hasta la próxima. Chau.